Buenas tardes, chicos, ¿me logran escuchar? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. Soy el profesor Stalin Castro y bueno, vamos a comenzar con la clase de literatura, nuestra última clase de literatura del día de hoy. Sí, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Espero que hayan tenido un buen día, un bonito día. Sí. Vamos a comenzar rápidamente con nuestra clase porque saben que con literatura siempre nos queda corto el tiempo. Es que hay tanto de contar en verdad que a veces uno como docente no sabe en qué concentrarse. Vamos a ver, chicos, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Muy bien. Pregunta, ¿se logra ver la pantalla? ¿Logra apreciar el material? ¿Se logra visualizar? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces comencemos rápidamente. Salón, en la semana pasada, que justamente nos dio el 14 de febrero, Día de los Enamorados, trabajamos romanticismo, ¿no? Nos enfocamos básicamente en el romanticismo alemán, ¿no? Vimos a Wolfgang Amadeus Goethe, ¿no? Y vimos dos obras, ¿no? Básicamente una, que eran Las cuitas del joven Werther, y luego vimos una segunda obra llamada Fausto, ¿no? Y bueno, una tercera, que fue como que una obra para un poquito contener la ola de suicidios masivos que había en Alemania, ¿no? Que se denominó esta obra Los años de aprendizaje de Guillermo Meister, ¿no? Luego comenzamos a hablar un poquito de un autor francés, ¿no? Un romántico francés muy importante, un hombre muy, pero muy sabio, ¿no? Muy erudito, ¿no? Llamado Víctor Hugo, ¿sí? Vamos a retomar la clase con este personaje el día de hoy y vamos a acabar con Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Que va a ser el momento más cumbre del romanticismo español y en el campo de la poesía sobre todo. Veamos, chicos, rápidamente, ¿no? Entonces, la semana pasada comenzamos a ver romanticismo, ¿sí? Vamos a ver hoy día el señor Víctor Hugo, romanticismo francés, ¿no? Nació en la ciudad de Besançon, en Francia, ¿no? Debido a su erudición, chicos, fue apodado como el sumo pontífice de las letras francesas, ¿no? Como era un hombre sumamente erudito, ¿no? Brillante en su época, ¿no? Lo denominaron o lo denominaban el sumo pontífice de las letras francesas, ¿no? La autoridad en el campo de las letras, ¿no? ¿Qué más les puedo decir al respecto, chicos? Tuvo una vida literaria muy ligada a la política, ¿no? La vida literaria, ¿no? O el quehacer literario de Víctor Hugo estuvo muy, pero muy emparentado, muy, pero muy ligado a la política, ¿no? Entonces, la política y la literatura son como que dos campos hermanados en la vida de Víctor Hugo, ¿sí? ¿Qué más les puedo mencionar al respecto? Participó en la Revolución Francesa, participó en la Revolución Francesa, ¿sí? Tuvo una participación no activa, pero sí participó en la Revolución Francesa, ¿no? Y él pertenece a un tipo de romanticismo que se conoce como romanticismo social, ¿no? El romanticismo que de alguna u otra manera va a seguir Víctor Hugo se denomina el romanticismo social. Recordemos que hay cuatro tipos de romanticismo, ¿no? Eh, el romanticismo sentimental, que es el que hemos visto con Goethe, ¿no? Y que vamos a ver con Becker. El romanticismo social, que reclama los problemas sociales, con Víctor Hugo. El romanticismo gótico de terror, con Edgar Allan Poe, que no lo vamos a ver. Y el romanticismo histórico, ¿no? Tenemos aquí a Walter Scott con la obra Ivanhoe, ¿no? También podría ser Alejandro Dumas con la obra Los Tres Mosqueteros, ¿no? Pero no es tan tocado este autor para el examen de admisión, ¿no? Alejandro Dumas con Los Tres Mosqueteros, pese a que es una obra que tiene incluso producciones cinematográficas, ¿no? O películas, perdón, no es una obra tan consultada en los exámenes de admisión, por eso es que no me voy a concentrar tanto en este autor, pero sí en Víctor Hugo, ¿no? Porque Víctor Hugo tiene una obra por la cual nos pregunta mucho, que es Los Miserables, de la cual vamos a hablar brevemente el día de hoy, ¿no? Muy bien, rápidamente su biografía, ¿no? Ya les he mencionado los aspectos más importantes de la biografía. Sigamos, a ver. Obras de Víctor Hugo. En teatro tenemos Cromwell, importante porque les había mencionado que en esta obra se sientan las bases o se justifica la teoría que va obviamente a explicar el movimiento romántico en Europa. Tenemos la obra Hernani, que indica el tránsito o el cambio del neoclasicismo al romanticismo. Mueren las pelucas blancas, muere el neoclasicismo y nacen las chaquetas rojas, ¿no? Nace el romanticismo, ¿sí? Por ello es muy importante Hernani, porque marca el tránsito de la muerte del neoclasicismo al nacimiento del romanticismo. Luego en novela tenemos Nuestra Señora de París, donde aparece un personaje sumamente importante llamado Quasimodo, ¿no? Que aparece en un dibujito de Walt Disney muy famoso denominado
el jorobado de Notre Dame, ¿no? En Nuestra Señora de París es donde se cuenta la historia de este jorobado, ¿no? Un ser deforme, monstruoso, que había sido expulsado de la sociedad, ¿no? Y había sido recluido en este convento, ¿no? Porque la gente lo despreciaba, obviamente, por su fealdad física, ¿no? Pero aquí Víctor Hugo va, mediante esta obra, por eso la estoy comentando un poquito, mediante esta obra Víctor Hugo nos enseña uno de los aspectos importantes del romanticismo. El romanticismo no solamente se va a enfocar en la belleza, en aquello que es perfecto, sino el romanticismo, sobre todo el de Víctor Hugo, nos va a enseñar que incluso las cosas más monstruosas, las cosas más feas, también tienen cierto tipo de belleza, ¿no? Entonces, el romanticismo va a cambiar un poco la manera de pensar de la belleza. Profe, o sea que si yo soy feíto, también soy bonito, claro, hijo, porque todos tenemos cierto tipo de belleza, ¿no? Todos tenemos cierto tipo de gracia, ¿no? Entonces, a partir del personaje de Quasimodo, ¿no? A partir del personaje de Quasimodo, ¿no? Víctor Hugo nos enseña que más allá de que este personaje físicamente es deforme, despreciable, horrendo, espantoso, Quasimodo tiene una parte, un componente que es muy importante y que lo hace una persona sumamente bella, que es obviamente sus sentimientos, ¿no? Cómo él puede sentir un afecto muy especial por Esmeralda, la gitana a la cual él está enamorado, y es la gitana a la cual él va a defender, incluso con su propia vida, ¿no? Hasta el final de la obra, ¿no? Entonces, este tipo de belleza es de la que nos habla nuestro estimado Víctor Hugo, ¿no? Y es muy importante por ello. Luego tenemos otra novela que es muy importante, que es Los Miserables, ¿no? Aquí se cuenta la historia de Jean Valjean, ¿no? Este hombre que obviamente por la miseria que se vive en Francia, ¿no? La gente se muere de hambre, y este hombre, para dar de comer a su familia, ¿no? A sus hermanos pequeños, roba un pedazo de pan. Mientras que hay políticos en Francia que robaban a manos llenas el tesoro público del país, y no se iban presos, Jean Valjean roba un pedazo de pan, ni siquiera un pan, un pedazo de pan, para obviamente saciar el hambre que sentía él y su familia, y lo mandan preso, chicos, lo mandan 10 años preso. ¿Se imaginan el rencor que va a acumular ese ser humano? ¿No? Ese ser humano que ve que a su alrededor hay un montón de corrupción y no se hace nada contra aquellos políticos corruptos que roban y roban y roban al Estado y no les pasa absolutamente nada. Y él, que tiene necesidad de comer, ¿no? Yo no justifico lo que hizo, pero tiene necesidad de comer y roba un pedazo de pan y se va preso, chicos, ¿no? Entonces, ahí justamente vemos el romanticismo social de Víctor Hugo, ¿no? Cómo es que él discute acerca de los problemas de la sociedad, ¿no? Y eso es muy importante en Víctor Hugo, ¿de acuerdo? Sí, seguimos entonces, seguimos entonces. ¿Qué más tenemos por aquí? En poesía tenemos odas y poesías diversas, Las hojas de otoño y baladas, si no me equivoco. ¿Ok, chicos? Muy bien. Básicamente eso por ahora, ¿no? Víctor Hugo, rapidito nada más, chicos, porque no es un autor sobre el cual nos pregunten demasiado, ¿no? Lo que sí de repente debemos saber aquí es que él maneja la vertiente del romanticismo social, ¿no? Pero a quien sí me interesa trabajar el día de hoy, chicos, porque San Marcos te va a preguntar definitivamente por este autor, es Gustavo Adolfo Bécquer, el Romeo Santos de las letras españolas, ¿no? El Romeo Santos de la poesía sentimental, del romanticismo sentimental. Gustavo Adolfo Bécquer, chicos, va a ser el autor que va a enfocarse en el romanticismo sentimental. Y con los poemas que vamos a de repente compartir el día de hoy, vamos a saber por qué. ¿Por qué? ¿Ok, chicos? Gustavo Adolfo Bécquer, ahora entramos al romanticismo español. ¿Ah? Nació en el año 1836, murió en el año 1870, ¿sí? Hijo y hermano de pintores, quedó huérfano a los 10 años, muy importante esto. Vivió su infancia y adolescencia en Sevilla, donde estudió humanidades y pintura. Él perteneció a una familia de artistas, sus padres eran pintores y su hermano también, ¿no? Entonces, el arte le corría por las venas, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? En 1854 se traslada a Madrid con la intención de hacer carrera literaria, ¿no? Sin embargo, el éxito no le va a sonreír, ¿no? O sea, su carrera literaria que él comenzó en ese momento no va a tener tanta brillantez, ¿no? Luego dice, para poder vivir tuvo que dedicarse al periodismo, ¿no? Y a otras tareas, ¿no? Entre los años 1861 y 1865 compuso la mayor parte de sus leyendas y otras obras, ¿no? ¿Qué más? Característica de la obra de Becker. A ver, es considerado un post-romántico, ¿no? O sea, él es considerado un autor que prácticamente va a ser revalorado, o lo mejor de su poesía va a surgir prácticamente cuando el romanticismo ya está acabándose en Europa. Cuando el romanticismo ya está llegando prácticamente a su fin en Europa, allí es cuando va a resurgir el romanticismo de Becker, ¿no? Por eso lo consideran un postromántico. ¿Qué más? Sigue el modelo del romanticismo alemán, principalmente de Heine, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Gustavo Adolfo Becker? Becker va a estar en contra de las palabras muy adornadas, ¿no? Adornadas,
que hace que el lenguaje suene bonito, pero que no comunica ningún sentimiento, ¿no? O sea, antes de Becker, la poesía era más adorno que sentimiento, más adorno que emoción. Era el lenguaje bonito antes que el sentimiento bien expresado. Con Becker va a ser al revés. Por eso es que Becker va a seguir el romanticismo alemán de un poeta llamado Heine, ¿no? Quien va a tomar más importancia al sentimiento expresado mediante la poesía, mediante el poema, ¿no? Por ello es que Becker va a seguir este tipo de romanticismo de este autor que les vengo mencionando. ¿Qué más? Cultiva una lírica intimista, ¿no? Es un autor que va a hablar mucho de sus sentimientos. Sus poemas van a hablar mucho de sus sentimientos, sobre todo el amor, ¿no? Es un autor que expresa sus sentimientos con sinceridad, de una forma muy sencilla, ¿no? Y facilidad de estilo. Los poemas de Becker son muy fáciles de comprender, ¿no? Por eso es que suelen gustar mucho entre las personas. ¿Qué más tenemos? Es considerado la figura fundacional de la poesía moderna española, ¿no? Hasta antes de Becker, la poesía en España es muy retórica, es eh, muy de modelos, ¿no? O sea, hay como que reglas para componer poesía. Con Becker se va a romper estas reglas, ¿no? Por eso es que Becker va a ser considerado como el poeta fundacional de la poesía moderna, no de la poesía antigua, sino de la poesía moderna. ¿Qué más tenemos por aquí, Salón? ¿Qué más tenemos por aquí? Meditó profundamente sobre la esencia de la poesía, ¿no? Es un autor que va a discutir mucho acerca de qué es la poesía, ¿no? Cómo hacer poesía, entre otras cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí, chicos? A ver, obras de Gustavo Adolfo Becker. Tenemos Historia de los Templos de España. El autor había pensado escribir 2 tomos, pero solamente llegó a publicar uno, porque lastimosamente la enfermedad de la tuberculosis le ganó, ¿no? Se lo llevó antes de que él logre acabar con esta obra. ¿Qué más tenemos? Tenemos la obra Cartas literarias a una mujer, donde Becker va a explicar muchas de sus teorías sobre la poesía y el amor, ¿no? Es un autor que discute mucho sobre el amor. Luego tenemos otra obra llamada Cartas desde mi celda, donde lo que pasa es que Becker, cuando se entera que tiene tuberculosis, la tuberculosis en esa época es como una enfermedad que te condenaba a morir, alejado de la sociedad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad contagiosa, ¿no? Se contagia obviamente mediante el esputo o la saliva, ¿no? De la persona que está infectada obviamente con el bacilo de Koch, ¿no? Que es el causante de la tuberculosis. Entonces, obviamente, en la época enfermarse de tuberculosis era como que estar destinado a morir, no estar predestinado a morir. Entonces, cuando una persona contraía la tuberculosis, lo que hacía era, trataba de irse a vivir en un espacio separado, ¿no? O alejado, para evitar contagiar a los seres queridos, ¿no? Entonces, Becker obviamente se recluye en un monasterio, ¿no? En un cuarto, y a partir de este autoexilio es que va a escribir esta obra, ¿no? Cartas desde mi celda, ¿no? Donde básicamente él va a contemplar, o va, bueno, va a evocar, va a recordar una serie de paisajes hermosos allá en España y va a comenzar a hablar acerca de estos paisajes. Y además va a reflexionar acerca de su enfermedad, ¿no? Cómo su enfermedad le va a hacer tomar conciencia acerca de la vida que él tuvo, ¿no? Y cómo es que la vida se le ha ido en muchas cosas, ¿no? Va a ser como que un recuento acerca de su vida, además de reflexionar de la belleza del paisaje español, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí, Salón? A ver, sigamos viendo. Tenemos la obra Rimas, ¿no? Que es un conjunto de poemas, y tenemos la obra Leyendas, que es un conjunto de narraciones sobre las historias populares de España, ¿no? Un aspecto importante de Becker es que Becker va a recuperar muchas historias populares de España, ¿no? Y eso donde lo vamos a ver en la obra Leyendas, ¿de acuerdo? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, vamos a hablar de rimas, chicos, rimas. Género lírico. Pero, profe, antes de comenzar con rimas, a ver, profe, díganos, una de las rimas más famosas de Becker, ¿ok? Las rimas de Becker generalmente están enumeradas, no tienen nombres, están enumeradas con números romanos, ¿ok? Hay una rima que dice, ¿no? ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú, ¿no? Es la famosa rima de Becker, ¿no? Acerca de qué es poesía, ¿no? En esta rima que les acabo de mencionar, Becker obviamente está equiparando la poesía con la mujer, ¿no? Con el amor, ¿no? La poesía es el acto del amor. La poesía es la mujer amada, ¿no? Becker, de alguna u otra manera, no define exactamente qué es la poesía, pero de alguna u otra manera la está asociando con algunos elementos que conocemos, ¿no? Como el amor o la mujer amada, ¿no? Luego también Becker menciona, ¿no? Por una caricia a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso, ¿no? También es otra rima de Becker, muy famosa, ¿no? Otra rima de Becker
¿no? Eh, que podría ser, hoy la luna y los astros me sonríen. Hoy llega hasta el fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios, ¿no? Para que vean un poco la profundidad, ¿no? La sencillez de las rimas de Becker, pero la profundidad, ¿no? La emoción, el sentimiento que transmiten estas rimas, ¿no? Hasta aquí vamos entendiendo la clase del día de hoy, chicos. Se va entendiendo, se va comprendiendo, ¿sí? ¿Todo claro hasta aquí, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, las rimas, género lírico, ¿no? Porque obviamente son poesías, ¿no? Son poemas. ¿Qué más tenemos por aquí? Están agrupados en este libro 76 poemas, 76 rimas, 76 poemas cortos, ¿no? Breves. Enumerados la mayoría, ¿no? Tienen números romanos, ¿no? Luego se añadirán otros, porque finalmente este libro, en su versión final, tiene alrededor de 89 rimas, ¿no? Pero en su edición primigenia o primaria, solamente se publicaron 76 poemas. Luego se agregaron más poemas. Variedad métrica, ¿no? Los poemas no tienen una métrica definida. No es que tienen versos, o sea, cada oración, ¿no? No tiene, no es que cada verso tiene 15 o 16 sílabas métricas, no. Algunos pueden tener 15, otros 10, otros 8, otros 7 y así. Hay una variedad métrica, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Uso del verso de pie quebrado, ¿no? O sea, generalmente los versos suelen acabar en medidas de 11 con medidas de 7, medidas de 8 con medidas de 5, medidas de 11 con medidas de 5. Profe, ¿a qué se refiere medidas de esto? Por ejemplo, un verso puede tener 11 sílabas métricas y el siguiente verso que está abajo tiene 7. O de repente un verso tiene 8 sílabas métricas y el de abajo tiene 5. O un verso tiene 11 sílabas métricas y el de abajo tiene 5, ¿no? De esa manera va jugando, ¿no? 11-7, 8-5, 11-5, va jugando. La rima es asonante. ¿A qué me refiero con esto? Chicos, hay dos tipos de rima. La rima en la cual coinciden vocales y consonantes y la rima en la cual solamente coinciden vocales, ¿no? Cuando la rima coincide en vocales y consonantes, decimos que la rima es consonante o perfecta, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, hoy te he visto con mi corazón, hoy he sentido en el corazón que por ti he perdido la razón, ¿no? Ahí obviamente tendríamos una rima consonante o perfecta. ¿Por qué? Porque hay una coincidencia de vocales y consonantes, ¿no? Corazón, R-A-Z-O-N, razón, R-A-Z-O-N, ¿no? En este caso, vocales y consonantes coinciden. En ese caso sería rima consonante o perfecta. Pero decimos que es rima asonante o imperfecta cuando solamente van a coincidir las vocales en la palabra final, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, dejé, dejé en el fondo de la mesa, ¿no? Dejé en el fondo de la mesa, ¿no? Eh, encendida la llama de mi vela, ¿no? Mesa y vela, ¿no? Dejé en el fondo de la mesa encendida la llama de mi vela, ¿no? Mesa y vela. Si ustedes evalúan mesa y vela, que son las palabras finales en cada verso, se van a dar cuenta de que si bien las consonantes son diferentes, solamente hay coincidencia de vocales, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos rima asonante o imperfecta. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos, chicos. Algunos poemas presentan estribillo. ¿Qué es un estribillo? Es como que un coro, ¿no? El coro de una canción es una repetición de un mismo verso, ¿no? Eso es un estribillo, un coro que se repite, ¿no? Una especie de coro que se repite. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay una constante referencia a la naturaleza, ¿no? Al paisaje español. ¿Qué más tenemos? Tenemos que hay un tono intimista, ¿no? Un tono intimista y profundo, ¿no? Un tono intimista y profundo, ¿no? El poeta declara sus sentimientos, sus emociones. ¿Qué más tenemos por aquí? Sus poemas por lo general son breves, ¿no? Evita la anécdota, él no quiere contar una historia, él lo que quiere es expresar sinceramente sus sentimientos. Usa exclamaciones e interrogaciones. Este es un recurso innovador en la época, ¿no? Es algo que no se había visto antes. ¿Qué más? Hay una referencia por los hipérbaton, las exageraciones, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, hoy la, sierra, hoy la tierra y los astros me sonríen, hoy llega hasta el fondo de mi alma el sol, ¿no? Imagínense, está exagerando. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios, ¿no? Está exagerando, obviamente, ¿no? Los símiles, ¿no? Las comparaciones. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, ¿no? Y otra vez con el ala sus cristales, jugando llamarán, ¿no? Los símiles que son las comparaciones. Pero también hay uso de metáforas, epítetos, que son adjetivos
que dan una cualidad obvia, ¿no? De un elemento, o anáforas, ¿no? Que son repeticiones al inicio de cada verso, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? El lenguaje es sencillo, ya hay cierta musicalidad en su lenguaje. Tenemos presencia de elementos simbolistas, ¿no? O sea, palabras que significan algo, que quieren decir algo, ¿no? Predomina mucho lo sensorial, palabras que indican color y musicalidad, ¿no? Temas claves en la poesía de Becker: la creación poética. ¿En qué consiste la creación poética? El amor y la muerte, ¿no? Ahora, los críticos dividen en 4 temas las rimas de Becker, ¿no? Primero, un primer punto, una reflexión sobre la poesía y la creación literaria. ¿Qué es poesía, no? ¿En qué consiste la poesía, no? En esta primera parte tenemos los temas de la belleza, el arte, la inspiración y el genio, cómo el poeta crea, ¿no? Estas rimas serían de la 1 a la 11. Luego, un segundo tópico tema sería el amor idealizado y sus efectos en el poeta, ¿no? Cuando el poeta está enamorado, obviamente, ¿no? Y todos los efectos que se provoca a partir de esto. Sería a partir de la rima 12 hasta la rima 29, ¿no? Luego tenemos el desengaño del amor, ¿no? Cuando la amada actúa de manera cruel, ¿no? Cuando ella te rechaza, como ella te rechazó a ti. Ah, no, perdón, chicos, lo siento, ¿no? El desengaño del amor, ¿no? A partir de la rima 30 hasta la rima 51, ¿no? Y finalmente tenemos el cuarto tópico tema, que sería la muerte y la decepción total, ¿no? Cuando ya el poeta está totalmente decepcionado del amor, ¿no? Aquí obviamente se adopta un cariz de pesimismo, soledad, el paso del tiempo y el sueño, ¿no? De la rima 52 a la rima 87. ¿Ok, chicos? Muy bien. Esto es en cuanto a rimas, chicos. Y rápidamente, para acabar con Becker, ¿no? Las famosas leyendas, ¿no? Que son narraciones, no son poemas, son narraciones, que cuentan historias populares de España, de la época de Becker, obviamente, ¿no? Género narrativo, ¿no? Especie, leyenda, es un conjunto de 18 relatos o 18 historias, ¿no? Tradiciones y creencias populares. Becker hace un uso magistral de una prosa lírica, o sea, por mucho que es una obra narrativa, ¿no? Las palabras y la forma en cómo escribe Becker pareciera que estuviera haciendo poesía, pero de manera narrada, ¿no? Es un cuento, pero con palabras o un estilo de un poeta, ¿no? Por eso es sumamente bello. Emotivo, porque hay una carga sentimental o emocional muy importante. Y de gran capacidad de sugerir a través de las imágenes que hacen que el lector no solamente se imagine la historia que se está contando, sino que viva la emoción que se siente, obviamente, o que transmite la historia, ¿no? Y experiencia sobrenatural que va a ocurrir, porque muchas de las historias de Becker cuentan experiencias sobrenaturales. El narrador se presenta como un simple transmisor, ¿no? El narrador no se presenta como alguien que conoce el mundo, no. Simplemente es alguien que ha escuchado y que está contando una historia nada más. Él no es como Ricardo Palma, que dice, bueno, yo estoy contando y yo tengo la razón, yo sé la verdad, ¿no? Ricardo Palma, en sus tradiciones peruanas, hace eso, ¿no? Él se presenta como el único que conoce la historia. En cambio, Becker no. Becker simplemente transmite la historia, nada más. ¿Qué más? Se inspira en el folclore europeo y copia la estructura fijada por la tradición oral, ¿no? O sea, un inicio, un nudo, problema y un desenlace, ¿no? Los personajes principales sufren un castigo por haber incumplido una prohibición, ¿no? De repente estaba prohibido que vayan a un lugar y como fueron a ese lugar van a ser castigados. Está prohibido que de alguna u otra manera molesten a cierto espíritu o a cierta mujer, la molestan y son castigados, ¿no? Sufren algún tipo de castigo, ¿no? El amor y el idealismo son fuerzas irracionales que impulsan a los protagonistas a romper con las prohibiciones, ¿no? El amor es un sentimiento que empuja a los protagonistas a hacer cosas que no deberían hacer, ¿no? Y muchas veces, producto de esta acción que realizan, terminan locos o terminan muertos, ¿no? ¿Qué más? Muchas de sus narraciones pertenecen al relato gótico o de terror, ¿no? Predominan las situaciones fantásticas o sobrenaturales. Aparecen fantasmas, espíritus, demonios, voces de ultratumba, entre otros, ¿no? La mayoría de las leyendas están ambientadas en la época medieval. Vemos castillos, caballeros, catedrales con formas góticas, sacerdotes, etc. ¿Qué más tenemos por aquí, chicos? Descripción sentimental de una naturaleza exótica, ¿no? Hay una descripción emotiva de una naturaleza lejana, ¿no? Las mujeres se caracterizan por su extremada belleza, son sumamente bellas, hasta lo sobrenatural. Son caprichosas, tiranas y tientan a los protagonistas varones hasta la muerte, ¿no? Es lo que la crítica ha denominado la mujer demonio. Profe, mi flaca, algo así dijo, ¿no? Claro, la mujer demonio, ¿no? Aquella mujer que te hace perder la cabeza, ¿no? En francés sería la femme fatale, la mujer fatalidad, ¿no?
Temas principales de las leyendas, el amor doliente, ¿no? Y la muerte. Temas secundarios, la locura, el misterio, la religiosidad, la naturaleza y el exotismo. Algunas leyendas tienen como temas las siguientes. La Jorca de Oro, que es la leyenda más famosa de Becker, habla acerca de la locura y el sacrilegio, ¿no? Corromper, ¿no? Un espacio que está prohibido, al cual está prohibido acudir o visitar. El Monte de las Ánimas, donde aparecen fantasmas y se toca el tema de la muerte trágica, ¿no? Maese Pérez, el organista, donde se habla de un fantasma, se reflexiona sobre el arte y se habla de la belleza en la música inmortal, ¿no? Porque es un fantasma que va a tocar y tocar y tocar y su música nunca se va a acabar. Y como su música nunca se acaba, obviamente va a hacer que aquellos que la escuchen terminen locos, ¿no? Luego tenemos otra leyenda que se llama el Rayo de Luna, ¿no? Donde nos habla de una mujer fantasma, ¿no? Que es sumamente bella, ¿no? Arrastra la locura a los personajes masculinos y los mata, ¿no? Es como una especie de viuda negra. Luego tenemos otra historia que se denomina Los Ojos Verdes, ¿no? Donde aparece justamente igual una mujer demonio, una mujer de extremada belleza, ¿no? Pero que suele tener muchos caprichos, ¿no? Y esto hace que los hombres pierdan la cabeza por ella, ¿no? El amor y la naturaleza. Tenemos otra historia que se llama El Beso, ¿no? Acerca del misterio y las ruinas, ¿no? Y finalmente, una historia muy famosa que se conoce como El Miserere, ¿no? Los fantasmas y la música infernal, ¿no? De estas leyendas, las que yo recomiendo siempre, La Jorca de Oro, Maese Pérez el organista, Rayo de Luna y El Miserere. Son cuatro de mis más favoritos, ¿no? Y básicamente, chicos, es lo que tendríamos que haber visto el día de hoy respecto a romanticismo francés y español, ¿sí? Nos quedan 15 minutos. Infernal significa relacionado con infierno, ¿no? Algo que produce la sensación de estar en el infierno, ¿no? Muy bien, me parece que hemos acabado con un buen tiempo como para poder terminar los materiales. Creo que estaba pendiente de material la semana pasada, así que voy a comenzar con ese material y luego voy a pasar al material de esa semana, ¿ok? Y de esa manera acabamos con todos los materiales, chicos. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien, entonces, a ver, un momentito, voy a abrir material para compartir pantalla, ¿sí? Un minutito, no se preocupe. Un minutito, que todavía no he abierto material. Ahora sí. Vamos a comenzar entonces con el material de la semana 5. Lo voy a resolver. Luego resuelvo el material de la semana 4. Perdón, de la semana 6, que es el de ahora. Y con eso acabamos la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos. A ver, vamos a las preguntas de la semana pasada. Dice, ¿no? El romanticismo fue una corriente que se opuso a los ideales de él. ¿A qué corriente se opuso el romanticismo, chicos? ¿A qué corriente se opuso el romanticismo? La clave sería al neoclasicismo, ¿no? El romanticismo se opuso obviamente al neoclasicismo, ¿no? El romanticismo fue un movimiento cultural que surgió con un movimiento llamado Sturm und Drang, ¿no? Este movimiento surgió en Alemania, ¿sí? Alemania, a finales del siglo XVIII. Para el romanticismo, los se encontraban por encima de la razón. Lo hemos visto con Werder, lo hemos visto con Becker, sería los sentimientos, ¿no? Los sentimientos por encima de la razón. Los románticos rechazaron las que habían sido dispuestas anteriormente, las normas o las reglas, ¿no? Normas o reglas, cualquiera de los dos, ¿sí? Y listo, chicos, eso es la primera parte. Vamos ahora a unir, ¿no? Vamos a unir. A ver, profesor, vamos a unir. El genio del cristianismo sería con Chateaubriand, ¿no? Acá sería la A de avión, ¿no? Ivanhoe sería con Walter Scott, ¿no? Acá sería B de besito, ¿no? Narraciones extraordinarias, cuentos de terror de Edgar Allan Poe, C de casa aquí. Y finalmente tenemos Guillermo Tell, eso le pertenece a Schiller, ¿no? D de dedo, ¿sí? Listo, ya está. Guillermo Tell es una especie de Robin Hood, ¿ah? No sé si ustedes han visto alguna vez esta adaptación de Chespirito, ¿no? En la cual aparece la Chilindrina, creo, con una manzana, ¿no? Le ponen una manzana y aparece Chespirito haciendo de arquero, ¿no? Tiene que disparar una flecha y darle obviamente a la manzana, ¿no? Hay muchas historias de Chespirito, de repente no conoce mucho a Chespirito porque bueno, fue una serie, ¿no? Chavo del Ocho, fue una serie anterior a la generación de ustedes, pero muchas de las historias de Chespirito están ambientadas en muchas obras literarias, ¿no? Hay un poquito de la grandeza de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Pero bueno, sigamos. Tres, ¿cuáles son las dos etapas por las que atraviesa la literatura de Goethe, ¿no? Tendríamos una etapa romántica, ¿no? Romántica,
¿no? Y la otra sería clásica, ¿no? Clásica, ¿no? Clásica, ¿no? Más moderada, ¿no? Más moderada. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cuál no es una característica del romanticismo? Veamos. ¿Tuvo como base ideológica el idealismo? Claro que sí, las ideas más importantes que la razón. ¿Reclamó la libertad para la creación? Sí, chao normas, chao reglas. C. ¿Predominan las pasiones y los sentimientos? Claro que sí, ¿no? D. ¿Rechazan el pasado histórico? No, al contrario, se preocuparon por recuperar el pasado, el folclore, ¿no? ¿Consideran la razón como el mal del siglo? Claro que sí, ¿no? Porque la razón había conducido a que la humanidad se enfrasque en problemas que no había podido resolver, ¿no? Ahí está, la clave sería de dedo. Vamos con verdadero o falso, dice. ¿Lord Byron es el creador de novela histórica y por eso es importante? No. Quien creó la novela histórica es Walter Scott con la obra Ivanhoe, ¿sí? Eso es falso. Sigamos. El exponente más destacado del romanticismo fue Goethe, verdadero, sí, muy importante Goethe para el romanticismo. Surgió con el movimiento Dolce Stil Nuovo, el cual defendía la rebeldía, no. El Dolce Stil Nuovo fue el movimiento que agrupó a Dante Alighieri, a Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, que lo hemos visto anteriormente, ¿no? El romanticismo surge con un movimiento llamado Sturm und Drang, ¿no? Tempestad y pasión o tempestad de ímpetu, ¿no? Esto es falso. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, ¿tuvo la Revolución Francesa como el evento histórico más importante de la época? Sí, claro, la rebeldía en su máximo esplendor. ¿Sí, chicos? Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 6. ¿Cuál no es una característica de Allan Poe? A ver, ¿es conocido como el padre del relato policial? Sí. Él crea a un famoso detective, al igual que Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, ¿no? Edgar Allan Poe crea un detective muy famoso llamado Dupin, ¿no? Dupin. ¿Qué más? ¿Recibió el seudónimo de clínico del rato de terror? Sí, porque sus cuentos dan mucho miedo. Si tú te concentras mucho en el cuento de Edgar Allan Poe, te vas a dar cuenta de que tiene una atmósfera muy buena y te da miedo. ¿Qué más tenemos? Destacó en el género lírico más que en el narrativo. Bueno, si bien Edgar Allan Poe escribió poemas, eh, la poesía no es el género por el cual más se le recuerde o más se le destaca, sino sus cuentos, sus narraciones. D. Su poema más importante se denomina El Cuervo, sí, The Crow, en inglés. E. Tuvo una vida misteriosa y extraña, sí. Murió en circunstancias extrañas, ¿no? Como uno de sus cuentos, ¿no? Nunca se supo exactamente cómo murió, ¿no? Solamente se sabe que su cuerpo apareció destrozado por los perros después de varios días, ¿no? Es lo único que se sabe acerca de él, ¿no? La clave aquí sería la alternativa C de casa. Allan Poe no destacó más en la poesía que en la narrativa, al revés. 7. ¿Cuál es el tema principal del Hombre de Arena de Hoffman, ¿no? ¿Cuál es el tema principal del Hombre de Arena de Hoffman? Un ratito, voy a arreglar esto para... Ahora sí. El Hombre de Arena de Hoffman es romanticismo de ciencia ficción, ¿no? Trata de un romance entre un varón, ¿no? Que se enamora perdidamente de una mujer, pero esta mujer es un poco extraña, ¿no? Y luego el varón obviamente va a comenzar a indagar un poco acerca de la vida de esta mujer y se va a dar cuenta de que esta mujer no es un ser humano, sino que es un cyborg, es un robot, ¿no? De eso trata el Hombre de Arena de Hoffman, ¿no? No es una obra muy preguntada, en verdad, es un dato nada más. 8. ¿Qué libro escribió Goethe para contrarrestar los suicidios en masa en Alemania, luego de haber escrito Las cuitas del joven Werther? La clave sería Los años de aprendizaje de Guillermo Meister, ¿no? Esta obra la escribe para un poquito contrarrestar o detener los suicidios en masa. 9. ¿De qué manera se observa un equilibrio entre los sentimientos y la razón en Fausto de Goethe? Bueno, vamos a colocar aquí, ¿no? Al principio, Fausto deseaba tener el conocimiento absoluto, ¿no? El conocimiento absoluto. Pero luego se da cuenta que en la vida también son importantes los sentimientos, ¿no? Como el amor, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que primero Fausto vende su alma al diablo, obviamente, porque desea obtener el conocimiento infinito o absoluto, y luego se da cuenta de que se enamora, obviamente, de Mariana, ¿no? O de Margarita, perdón, ¿no? Y se da cuenta de que el amor es importante, al igual que la razón, que el conocimiento, ¿no? Entonces, de esta manera es como hay un contrapeso, ¿no? Hay un equilibrio entre la razón, por medio del conocimiento,
y los sentimientos por medio del amor, ¿no? Hay un equilibrio. Muy bien, completemos la ficha técnica de la escrita del joven Werther. A ver, género sería narrativo, ¿no? Epistolar, ¿no? Especie, epístola, porque son cartas, ¿no? Epístola, ¿no? Primera parte, las cartas a quién va dirigida, a su amigo de Werther, a Guillermo, ¿no? La segunda parte es a quién va dirigida, a Carlota, ¿no? A Carlota. Tema principal, les dije también ese día, el amor no correspondido, ¿no? Profe, estoy a punto de matarme por ella. ¿Qué libro leo? Las cuitas del joven Werther, hijo. Con esa te luces, ¿sí? Mentira, es una broma, no lo vayas a hacer, ¿eh? No te pases, ¿no? No te pases. Listo, chicos, ya está. ¿Quedó? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Se entendió esta primera tareita que les había dejado? ¿Sí? ¿Todo correcto? ¿Todo fue así? ¿Así lo hicieron? ¿Así mismito? ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, dejo de compartir este material. Y ahora sí pasamos al material del día de hoy, ¿no? El material del día de hoy, ¿no? Y con estos alumnos vamos a cerrar la clase de literatura, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Falta, ya me están votando, ya muchas gracias por todo, me están diciendo. Falta todavía, chicos, falta la clase del día de hoy. ¿Qué pasa, salón? Tranquilos, tranquilos. A ver, salón. Dice, Víctor Hugo es conocido como él, lo dije, ¿no? Lo dije el día de hoy, como el sumo pontífice, ¿no? El sumo pontífice de las letras francesas, la máxima autoridad. Dentro del romanticismo surgieron varias tendencias, ¿no? Varias vertientes. Y Víctor Hugo formó parte de una tendencia denominada el romanticismo social, ¿no? Ahora dice, es la obra de Víctor Hugo donde se sientan las bases, se explica la teoría del romanticismo, sería Cromwell, ¿no? En Cromwell se explica obviamente las bases del romanticismo, qué es el romanticismo y qué es lo que busca, ¿no? Ahora, es la obra de Víctor Hugo donde se declara la muerte del neoclasicismo y el nacimiento del romanticismo, sería Hernani. Tres mueren por amor, ¿no? Ahí está. Relacionamos ahora, dice, Los Miserables. ¿Qué tema trata? La injusticia social, ¿no? Injusticia social. Lo encierran a Jean Valjean por haber robado para que coma, ¿no? Nuestra Señora de París. ¿De qué tema habla? Quasimodo, un jorobado, pero que es una linda persona, ¿no? Por el amor que siente por Esmeralda y todo lo que hace por ella, ¿no? Lo monstruoso como bello, ¿no? Lo monstruoso como bello, ¿no? Ahí está. Rimas son poemas de amor, ¿no? Y finalmente, leyendas serían historias populares. Ahí está, chicos. 3. ¿Cuál no es una característica de Becker? ¿Es considerado un postromántico? Sí. Romanticismo tardío. ¿Recibe la influencia de Heine? También. Poesía sentimental o intimista. ¿Emplea un lenguaje culto y adornado? No. La poesía de Becker maneja un lenguaje sencillo, ¿no? Simple. 4. ¿Cuáles son los temas principales de Cartas de Miselda? Les dije. Son reflexiones acerca de los paisajes más bellos de España y la enfermedad que está padeciendo Becker, que es la tuberculosis. La clave sería la enfermedad y el paisaje, alternativa de dedo, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Coloque verdadero o falso. A ver. Víctor Hugo fue un autor que incursionó en todos los géneros literarios, sí. Teatro, poesía y narrativa, claro que sí, un autor completo. Verdadero. Víctor Hugo jamás participó en los eventos políticos de Francia, falso. Participó, directa e indirectamente. Becker es considerado como el precursor, el iniciador de la poesía moderna de España, sí. La moderna sí, la tradicional o clásica no. Becker mostró desinterés por recuperar historia del pasado español, falso. Recupera toda la historia del pasado español por medio de las leyendas, que él escribe incluso, ¿no? 6. ¿Qué característica es incorrecta respecto a las rimas de Becker? A ver, ¿pertenece al género lírico? Sí. ¿Hace uso de exclamaciones e interrogaciones? También. ¿Se observa la presencia de elementos simbolistas? Sí. ¿Omite las alusiones a la naturaleza? No. Al contrario, juega mucho con la naturaleza para poder comparar sobre todo lo que siente, ¿no? 7. ¿Cuál no es uno de los temas en que se dividen las rimas de Becker? A ver, veamos. ¿Reflexión sobre la poesía y la creación? Sí. ¿Reflexión sobre la crisis política de España? No. Becker no es un poeta social, es un poeta sentimental, ¿no? El amor idealizado, sí. El desengaño del amor, también. La muerte y la excepción total, también. Reflexión sobre la crisis política de España, no. 8.
¿Cuál no es una característica de las leyendas de Becker? ¿Se emplea la prosa poética? Sí. ¿Intenta recuperar el folclore español? También. ¿Alude a situaciones fantásticas sobrenaturales? Sí. ¿El narrador se presenta como conocedor absoluto del mundo? No. No es un conocedor, solamente es un transmisor nada más, ¿no? Finalmente, ¿de qué manera, bueno, faltan dos, ¿sí? ¿De qué manera Víctor Hugo transforma los ideales sobre la belleza con su obra Nuestra Señora de París? Bueno, aquí sería, ¿no? Nos enseña que lo bello no solo existe en lo perfecto, sino también en aquellos elementos que no son perfectos a simple vista, pero que gozan de bondad, gozan de bondad o belleza interna, ¿no? Interior, ¿no? Como Quasimodo, por ejemplo, ¿no? Listo, ficha técnica, chicos. Leyendas, género, narrativo, ¿no? Especie sería leyendas, ¿no? Leyendas. Autor, Becker, obviamente. Número de relatos, me parece que son, a ver, vamos a ver, me pasó este dato. Número de relatos son 18, 18 relatos. Y tema principal, bueno, ujú, historias populares, ¿no? Historias populares, populares, de España, ¿no? Y listo, chicos. Eso sería básicamente todo lo que corresponde a la clase del día de hoy, chicos. Espero que la hayan pasado muy bien, chicos, en el curso de literatura. Yo al menos me lo he pasado bastante bien con ustedes. Ha sido un grato gusto, en verdad, acompañarlos estas 6 semanas, chicos. Y bueno, me he pasado un minuto, pero hasta aquí llegamos con literatura también, chicos. Pásenla muy bonito, sigan disfrutando sus demás clases y cuídense mucho, chicos. Los voy a extrañar un montón. Nos vemos. Chao, chao, chicos. Buen día a todos. Nos vemos, chicos. Chao, chao.